hayáis disfrutado de la comida y que haya sido lo suficientemente abundante para que aguantemos toda la tarde. Así que muchas gracias a todos por venir y ahora vamos a disfrutar de Manuel Blanco, un escritor paisano, compatriota de aquí, de nuestra tierra, y trasciende un poco el conocimiento de los canales, como estábamos hablando en la inauguración, cómo de una cosa arqueológica, una cosa turística, puede llegar a otras ramas de la cultura, en este caso la literatura. Así que damos un fuerte aplauso a Manuel Blanco que nos presenta su novela Canalis. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Guías Bierzo y a la UNED de Ponferrada por contar conmigo para hablar de mi novela, cuyos escenarios, entre otros, son los canales romanos de las Médulas y su entorno. También quiero agradecer a la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la UNED de Ponferrada por colaborar en este trabajo y apoyar su edición, así como también a la Fundación Cultura Minera que se implicó en su difusión. Como no podía ser de otra manera, quiero agradecer al doctor Roberto Matías su colaboración inestimable, como siempre, y su prólogo. Y por último, también quiero destacar las reseñas a mi trabajo de Ricardo Chao, especialista en el medievo, y Emilio Campomanes, licenciado en Arqueología e Historia. Canalis es una novela, pero también es un libro de divulgación, porque aúna la ficción de los protagonistas con los datos reales de los últimos hallazgos en el entorno de las médulas y sus canales, así como también nos introduce en la historia de Roma de una manera rigurosa y amena. De esta manera se da una visión de conjunto aportando esa parte técnica e histórica con la humana y cercana de la ficción de la novela, creando así una necesidad al lector de conocer esos canales y su entorno. Suma la historia conocida por las fuentes clásicas con unos posibles hechos que se desarrollan alrededor de ese monumento declarado Patrimonio de la Humanidad, las médulas, que es la explotación minera aurífera más grande e importante en cuanto a dimensiones y tecnología utilizada por el Imperio Romano. Se destaca la importancia de la creación de canales de captación de agua que suministraron litros y litros de ese líquido a la mina de oro de las médulas. Roma tuvo 3 etapas de gobierno bien diferenciadas: monarquía, república e imperio. Y este libro se centra en las 2 últimas, aunque de la república solo se habla de los últimos años para poder aproximarnos a la época donde Roma decidió conquistar el noreste hispano enfrentándose, entre otros, a cántabros y astures. Esas guerras se recuerdan con una cierta visión romántica y nacionalista debido a la resistencia que algunos pueblos del noreste hispano ofrecieron a la conquista iniciada por Augusto. Para saber más de nosotros y nuestros orígenes, tenemos que interesarnos por los acontecimientos pasados, y esta novela nos acerca a otra época para contarnos una historia sobre el agua y el oro que había en terrenos lejanos al Imperio Romano, que fue temido y envidiado por muchas cosas. Sus avances tecnológicos fue una de ellas. Imagínense que uno o varios ríos acumularan tantos sedimentos que pudieran llegar a dejar enormes capas de tierra, montañas con grandes cantidades de aluviones de oro donde poder extraer ese mineral dorado. Eso es lo que sucedió hace unos 2000 años en las médulas y su entorno. Roma trazó un plan en el que se incluían la construcción de los canales de captación de agua para obtener el oro hispano. Esta explotación estuvo en activo más de un siglo. Allí trabajaron miles de hombres. Se removieron más de 500 millones de metros cúbicos de material que fue arrastrado por un flujo de agua anual que pudo alcanzar los 70 millones de metros cúbicos, el equivalente al agua de unas 28.000 piscinas olímpicas, más o menos. Todos estos procesos provocaron un impacto inmediato en la estética del paisaje, así como cambios en la vegetación y la posible fauna de la zona, aunque también hubo cambios más adelante y según se avanzaba en los trabajos de extracción en los terrenos más lejanos de la explotación. Nunca pensé que el resultado de la extracción de oro, tras un tedioso y colosal trabajo minero, pudiera ofrecer al turista un espectacular y hermoso paisaje como el de las médulas. Desde la distancia se puede ver el anfiteatro natural que el agua ha creado tras penetrar en la tierra y modelar el terreno de manera caprichosa para crear numerosas estructuras de una belleza indiscutible. Los colores ocres de la tierra se mezclan con la vegetación y el azul del cielo para mostrarnos un hermoso cuadro de tonos pastel que quedará fijado para siempre en la retina de aquellos ojos que tengan el privilegio de poder contemplar esa imagen. Aún así, y después de mi idílica
descripción, siempre he pensado que toda esa paleta de colores formaba parte de algo más importante. En este caso eran los canales de captación de agua. He podido recorrer, siempre al lado de Roberto Matías y bajo su experta mirada, algunos tramos de las rutas de los canales romanos entre San Adrián y Montes. También realizamos una maravillosa caminata matutina cerca de Llamas de Cabrera, donde sentí que retrocedía 2000 años en el tiempo. Incluso penetramos en el interior de una mina de oro para poder ver las vetas de cuarzo blanco que aún contienen algún resto de ese mineral dorado. Después de mucho tiempo de documentación, he podido atisbar una pequeña luz en la oscuridad de mi ignorancia en estos temas. De esta manera he comprendido que las médulas es el fruto de una obra de ingeniería romana donde el agua fue el elemento más importante para la obtención del oro. Pero también es consecuencia de la historia, y por eso hay que ponerse en antecedentes para entender el por qué se llevó a cabo la construcción de kilómetros de canales para conducir el agua hasta la mina. Quizás nunca podremos saber con total certeza la cantidad de oro que salió del yacimiento aurífero de las médulas o cuántas personas estuvieron allí trabajando. Tampoco seremos capaces, al menos de momento, de relatar con exactitud el modo de trabajo en la construcción de los canales de agua y la extracción de oro. Pero esta novela intentará, o al menos esa es mi intención, acercar al lector los trabajos de ingeniería minera aurífera realizados por los romanos y las personas que sirvieron de mano de obra en aquella tarea titánica. He tratado con el mayor rigor histórico posible algunos aspectos y he imaginado otros que pudieran haber ocurrido para dar forma a la trama. El objetivo principal es el de entretener al lector mientras se cuenta la historia de las médulas de una manera diferente y desde el punto de vista más atractivo y significativo, al menos para mí, que son la construcción de los canales romanos para el abastecimiento de agua. En las médulas se contabilizan alrededor de unos 700 kilómetros de canales que suministraron agua a la mina. Algunos investigadores dicen que el abandono de esta ruina, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997, fue debido a la crisis monetaria del Imperio Romano a finales del siglo II, comienzos del siglo III. Sin embargo, otros profesionales que han tenido en cuenta un relevante conjunto de factores técnicos y estructurales de la mina sostienen que se abandonó al llegar a su explotación máxima, no siendo rentable continuar extrayendo el poco oro que quedaba. Gracias a la colaboración de Roberto Matías y Emilio Campomanes, entre otros, he podido asentar la base histórica y constructiva en lo que se refiere al conjunto aurífero de las médulas y su entorno, además de la recreación de escenarios que llevan al lector a través de un viaje en el tiempo donde disfrutará, entre otras cosas, de realidad histórica e intriga. Al término de la lectura, habremos entendido mucho mejor la historia de ese anfiteatro declarado Patrimonio de la Humanidad y también estaremos en condiciones de valorar el cómo, el por qué se llevó a cabo ese despliegue de ingeniería en la más importante explotación minera aurífera en cuanto a dimensiones y tecnología utilizada del Imperio Romano. El narrador de la novela, y desde las primeras páginas, describe sin demasiados ambajes el paisaje que sirve como escenario principal en todos y cada uno de los capítulos del libro. Presenta a su compañero, una pequeña ave, mientras va desvelando acontecimientos de su vida privada que sirven de elemento vertebrador para seguir desgranando poco a poco otros sucesos importantes que nos introducen en una intrigante narración, donde las conversaciones, aunque entre el narrador y el ave, y la mayoría de las veces solo hay monólogos, nos llevan por esos caminos donde la historia del agua y el oro en tierras lejanas al Imperio Romano sigue estando presente después de tanto tiempo. La prosopopeya, entre otros recursos literarios que utilizo para dar forma a la novela, la uso varias veces para atribuir al ave un carácter más humano, aunque en verdad todo ello ocurre solo en la cabeza del narrador. A lo largo de la lectura del libro se puede apreciar con claridad la fuerte conexión que hay entre el narrador y su difunto abuelo, algo que proyecta sobre el pájaro, dando a entender que prefiere pensar que el anciano está atrapado en el interior del ave, siendo esta una excusa perfecta para mantener viva su imagen y poder seguir hablando con él. La mina de las médulas se coloca como punto clave de la novela, así como la importancia de la creación de los canales que sirvieron para captar el agua utilizada en la explotación aurífera. Y forma parte de una historia que les contaba el abuelo a través de la lectura de un libro de título Canalis, volviendo a recordar que esta novela lleva el mismo título y con ello recalcar la importancia de los sistemas de conducción de agua.
He tenido la suerte de poder visitar las médulas muchas veces a lo largo de mi vida y en mi ignorancia siempre me hacía las mismas preguntas. ¿Por qué explotaron esa zona? ¿Cómo lograron mover esas cantidades de tierra? ¿A dónde fueron a parar los estériles de la mina? ¿Cómo supieron los romanos que allí había oro? ¿Cuántas personas trabajaron allí? ¿Cuánto tiempo duró la explotación minera? ¿Había asentamientos a lo largo del recorrido de los canales? ¿Cuándo comenzaron los trabajos en la mina? ¿Qué canal fue el primero en construirse? ¿Qué utensilios se utilizaron para realizar y medir los canales? ¿Trabajaron los habitantes de aquellas zonas sin ser sometidos? ¿Qué supuso económicamente la explotación minera para los romanos? ¿En qué influyó en la forma de vida de los habitantes de aquellas zonas dicha explotación minera? ¿Cuántos kilos de oro se obtuvieron? ¿Cuánta tierra se movió en la mina? ¿Por qué abandonaron la mina dejándola como está ahora? Tras hacerme esas preguntas me quedaba pensativo intentando razonar conmigo mismo y tan solo lograba responder con coherencia a la primera de ellas, pero jamás busqué las otras respuestas más allá de mis reflexiones. Con los años, y tras pensar que estaría bien realizar un libro sobre las médulas y sus canales, que para mí son la parte más importante de ese paraje minero, volvieron esas mismas preguntas a mi cabeza. La primera de ellas tenía fácil respuesta. Como ya he dicho antes, desde hace mucho tiempo se sabe que el oro fue el principal motivo por el que Roma puso la vista en esa zona. Las siguientes respuestas eran más difíciles, al menos para el común de los mortales, y me interesaba especialmente conocer los detalles posibles, y no me valían respuestas superficiales. Tenían que ser profundas, coherentes y que no me generaran demasiadas dudas, como las que tan solo un profesional en la materia podía ofrecerme. Para responder a esas preguntas y también para iluminar mi escaso conocimiento sobre la manera en que se llevaron a cabo las tareas de ingeniería minera para horadar el terreno en las médulas, decidí contar con mi amigo y gran profesional Roberto Matías, doctor ingeniero de minas. ¿Quién mejor que él, que estuvo años investigando sobre el terreno de esa explotación minera, entre otras, y recorriendo senderos y monte virgen para lograr sacar de nuevo a la luz el recorrido de los canales que sirvieron para llevar el agua que se utilizó en el proceso de extracción de oro en las médulas? En mi cabeza tenía muchos datos que debía de ordenar, y aún me quedaban bastantes libros por leer que trataban sobre Roma y las médulas, además de interesarme por otros escritos y algunas tesis doctorales de profesionales como el ya citado Roberto Matías. Para dar forma y dotar al texto de un contenido veraz y serio, en cuanto a lo que respecta a la ubicación de algunas legiones romanas en la Hispania de entonces, la uniformidad, toponimia, estilo de vida, etc., recurría a Emilio Campomanes, un arqueólogo en activo y con una dilatada experiencia. Sus consejos y recomendaciones, además de la lectura de algunos de sus libros sobre temática romana, me ayudaron a construir el paisaje y el paisanaje de muchas de las escenas narradas en la novela, además de las lecturas de otros libros y textos de autores como Plinio el Viejo, Plutarco, entre otros. Antes de recibir los consejos de estos dos profesionales, solo tenía claro el título del libro, Canalis, aunque también estaba seguro de que su contenido debía de ser para que el lector que se sumergiera entre sus páginas pudiera obtener algunas respuestas sobre esas preguntas que me hice antes de comenzar a escribir la primera página del libro. Son muchas las personas que visitan las médulas y, a pesar de la información recibida, algunas veces en el propio entorno de la explotación aurífera romana es necesario tener en nuestras manos un libro que complemente esa información orientativa y que nos cuente de una manera amena y clara cuándo, cómo y por qué Roma decidió explotar esos terrenos. Un libro al que poder recurrir cuando tengamos dudas o simplemente para recomendar su lectura y dar a conocer, más si cabe, ese patrimonio de la humanidad que son las médulas. Tengo claro que sigo escribiendo libros porque lo que más me gusta es la parte previa a la escritura. Me refiero al proceso de documentación, investigación, etc. Todo ello implica seriedad, conocimiento, lectura, amistad, viajes, decepciones, alegrías. En definitiva, una montaña rusa de sensaciones que me atrapan como una droga que no puedo dejar de consumir. Es la manera de seguir creciendo como persona y escritor. Con cada creación de un nuevo libro aumentan mis conocimientos y en la mayoría de las veces, y en medio del proceso creativo, quedo con personas maravillosas que se prestan a colaborar conmigo y con algunas de ellas se crean unos lazos de amistad que aún perduran en el tiempo.
Solo me queda desearles que este libro sea de su agrado y que cumpla con la función para la que ha sido creado: entretener y orientar. Gracias.